cosas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Hoy tenemos dos temas, consideramos importantes para conversar con ustedes. Un tema es un balance primario que hizo la Dirección Nacional de FUCBAN acerca de lo que aconteció este domingo pasado en el país. Y el segundo tema que vamos a abordar es una reunión que mantuvimos con los integrantes de la Confederación Cooperativas de Uruguay, CUDECOP, y FECOVI, la Federación de Cooperativas de Ahorro Previo y Vivienda, junto a FUCBAN con la ministra de Vivienda y sus asesores la semana pasada. Lo primero, la comisión del CIE evaluará con mayor tranquilidad en una semana todo lo acontecido en este pasado domingo en el país. Pero vamos a adelantar algunos temas que nos interesa compartir con la audiencia. Lo primero es que fue una gran jornada cívica. Obviamente que todos aquellos que planteaban la polarización, los problemas que se podían generar, etcétera, no hubo andamiento a eso. Fue una jornada absolutamente pacífica, donde la gente votó sin dificultades en el 99.9 de los circuitos, con una buena organización para lo mismo. Esto es lo primero, pero siempre me gusta ver un poco la historia, cómo llegó el pueblo uruguayo a esta situación de votar el pasado domingo. Recordamos que FUCBAN, desde antes de las últimas elecciones nacionales, unos meses antes, convocó a lo que llamábamos la intersocial histórica, al PIT-CNT, a la FEU, también a los compañeros de ONASPU y FUCBAN. Bueno, allí estaba el periodo electoral, no se nos dio mucho andamiento a ese primer llamado, pasaron las elecciones nacionales. En febrero del 2020 recién nos juntamos por primera vez con la FEU, con el PIT-CNT, y empezamos a discutir en aquel momento, ya próximos a la pandemia, toda una plataforma para la intersocial. Nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, y a lo largo de la historia lo hemos demostrado, de la necesidad de unir fuerzas entre las organizaciones sociales. Allí generamos las primeras movilizaciones importantes, un cacerolazo, una concentración en el Palacio Legislativo, otra gran marcha por 18 de julio, planteábamos la importancia de debido a la emergencia que vivía el país, que se atendiera a los más vulnerables, etcétera, etcétera, y ahí fue funcionando en primera instancia esa intersocial, que yo le llamo histórica, pero luego se incorporaron otros grupos muy importantes, la intersocial feminista y otros grupos, porque ya teníamos arriba la ley de urgente consideración. Ahí empezó el debate. En una primera instancia estaba el debate parlamentario en el medio, el Frente Amplio decidió votar una cantidad de artículos, se opuso a otros, y en ese andamiaje que se iba armando de a poco y desde abajo, la intersocial iba funcionando hasta que la Federación de ANCAP plantea en el seno del movimiento sindical la necesidad de ir a una recolección de firmas para llegar a un referéndum. Estamos hablando año 2020. El movimiento sindical aprueba en sus órganos, en la mesa representativa, apoyar esta iniciativa y lo traslada a la intersocial. Allí el debate, recordarán los oyentes, era si íbamos contra toda la LUC o íbamos contra algunos artículos de la LUC. Esto que yo lo cuento rápidamente, obviamente que tuvo varias reuniones, discusiones, plenarios, etcétera, etcétera. Llega el Frente Amplio cuando
se decide tomar medidas contra la LUC, planteando que había algunas diferencias dentro de la interna de la coalición de izquierda. Unos planteaban la vía corta, otros planteaban la vía larga. Nosotros, en principio, toda la intersocial fue unánime en eso con respecto a ir por la vía larga, porque nos parecía que se necesitaba tiempo. Recordemos que estábamos en plena pandemia, nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Hasta que el movimiento sindical plantea ir por un número determinado de artículos a la recolección de firmas. Allí el debate fue intenso, con muchos grupos que seguían planteando ir contra toda la LUC, hasta que se llega a una decisión que no fue unánime, que fue ir contra un número de artículos determinados. El Frente, en principio, planteaba que para el Frente iba a ser muy difícil ir contra artículos que había votado, pero al final logra el movimiento social poner artículos que aún así había votado el Frente Amplio, y llegamos al acuerdo. Las organizaciones del movimiento social, me estoy refiriendo a la FEU, al PICNT, a FUCBAN y la Intersocial Feminista, a ir contra 135 artículos. Y ahí comenzó una gran etapa, compleja, difícil, que fue llegar a las firmas. Bueno, yo les quiero decir, en honor a la verdad, que había muchos escépticos. Yo diría que eran la mayoría de los actores, y cuando digo actores me refiero a sectores políticos, me refiero a estudiosos del tema, como politólogos, distintos encuestadores, etcétera, que planteaban que iba a ser muy difícil llegar a las firmas. Así y todo, nos tiramos al agua y aparece un actor fundamental, que es la militancia de a pie, que se empieza a sumar. Una militancia que estaba alicaída, adormecida, que había vivido un golpe importante con la pérdida del gobierno del Frente Amplio. Me refiero porque, como ustedes saben, el mayor activismo y el activismo territorial, sobre todo, era afín, o es afín, al Frente Amplio. Bueno, pero esa militancia se mezcla con el movimiento sindical, con el movimiento cooperativo, los estudiantes, feministas, etcétera, etcétera, y se llega a las firmas. Ese es un primer golpe, lo reconozcan o no, que se le asesta al gobierno. En ese momento el oficialismo se planteó no discutir, y estoy convencido que creían que no íbamos a llegar a las firmas, y se llegó. Se llegó a las firmas, fue una gran conquista del movimiento social, y entramos en un segundo tiempo. Un segundo tiempo que yo creo que fue mucho más complejo. Mucho más complejo porque se trataba de explicar artículos complejos. La inmensa mayoría de la población no está acostumbrada al debate fino sobre una ley, y más cuando se trata de una ley de este carácter con tantos artículos. Por lo tanto, ahí hubo que hacer un gran esfuerzo para tener un mejor planteo pedagógico, explicar los temas de la educación, de la seguridad, de la vivienda, de la economía, cómo iba a afectar a la población. Y allí irrumpe, sin duda, el oficialismo con todas sus fuerzas. Pone a la cabeza a todos los ministros, a la defensa, diputados, senadores, a la defensa de la ley de urgente consideración. Cuestión que no había hecho cuando el proceso de las firmas. Y bueno, nosotros desde la otra vereda, con un trabajo territorial fundamentalmente, con muchas menos finanzas, muchas y muchos compañeros vivieron por primera vez lo que es no una campaña casi electoral, casi digo porque yo no creo que fuera lo que planteó el gobierno, que era ponerle un
pero digo que tenía instancias, una instancia como es un referéndum, que implica un aprendizaje para la gente muy grande, muy grande. Bueno, allí surgen variados problemas con el oficialismo, entre el color de la papeleta, que se pusieron la celeste, a nosotros nos otorgaron la rosada, y luego empieza a tomar mucha temperatura el debate político, donde yo diría que hubo actores tristes, lamentables y denigrantes, que le hacen mucho daño a la democracia. Se recurre al miedo, eso no lo pueden negar, porque el miedo tiene que ver con decir barbaridades que se dijeron, como que volvíamos a la educación de los soviets, como que iban a ser liberados los violadores y los últimos presos. Y el eslogan fue la seguridad y la libertad, por parte del no. Bueno, allí empezó una campaña y yo les quiero decir con honestidad, la mayoría de las encuestas a fin de febrero de este año planteaban que iba ganando el no, y algunas de ellas por muchos puntos. El caso de Factum, por ejemplo, que nos daba casi 6 o 7 puntos abajo, pero todas las encuestas se encargaban de decir que había un número muy importante de indecisos y de que el resultado final estaba abierto. Es decir, empezaron las encuestadoras a plantear que no se animaban a decir quién triunfaba. Algunas más osadas sí planteaban que había una tendencia a que triunfara el no. Se siguió con ese trabajo. Yo quiero reivindicar una vez más el extraordinario trabajo realizado por la gente de a pie. Yo realmente viví emocionado, y como yo, todos los compañeros de la dirección de fútbol que estuvimos en actos barriales, territoriales, del interior de Montevideo, viendo a la gente con un enorme esfuerzo, sin pedir nada a cambio, armar un trabajo nacional. Sobre todo, quiero rescatar al trabajo realizado por los militantes del interior. Ustedes saben que en el interior hay una presión mucho más grande sobre la gente, mucho más grande. Si yo soy empleado de un comercio, el patrón pesa mucho, ni hablar si soy peón rural. En general los trabajadores privados, si no están sindicalizados, tienen mucho miedo a perder el trabajo por asumir una posición de compromiso político. Y es normal, es lógico. Pero están también la gente muy valiosa, muy valiente, que se anima y se animó. Y llegamos al domingo pasado. ¿Qué sucedió el domingo pasado? Bueno, varias cosas. Lo primero que hay que reconocer, porque sería tonto no hacerlo, es que triunfó el no. Triunfó el no, y los 135 artículos no se tocan. Van a seguir con todo el articulado aprobado por el Parlamento Nacional. Y ahí la primera lectura de los supuestos triunfadores del no es que se reafirmó la conducción política del gobierno, algunos destemplados planteando que vayamos a trabajar. O sea, una senadora de la República mandó a trabajar a la mitad del país, a que nos dedicáramos a trabajar, con una falta de respeto que realmente es casi psiquiátrico, casi psiquiátrico. Pero bueno, ahora, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, lo primero, algunos elementos quizás un poco desordenados que vi tirando. Montevideo y Canelones, el sí fue contundente, un triunfo en Paysandú muy importante, con una intendencia del partido de gobierno, y desplegando todo el aparato habido y por haber. Los sanduceros dieron una lección de civismo, tanto los del no como los del sí.
porque fue un debate realmente democrático, y el triunfo del sí es muy importante. Alta votación del sí en muchos departamentos, como en el caso de Salto, como en el caso de Mercedes. Ni hablemos de la heroica Juan Lacase, que duplicó los votos el sí en ese pueblo obrero histórico de nuestro país, donde duplica el sí al no. Y en otros departamentos, un triunfo del no. En los barrios de Montevideo, triunfa de los 54 barrios de Montevideo, salvo en la costa, triunfa en todos el sí, en todos los otros barrios, los barrios de trabajadores, de trabajadoras. Y esto no es menor, esto es muy importante. Se puede hablar de vencidos y vencedores. Se puede decir, como dijo el presidente de la República, bueno, pasamos la página y seguimos adelante. Señor presidente de la República, estoy absolutamente convencido que usted está muy nervioso. Sobre todo con lo que se viralizó que dijo Manini. Sobre todo con eso. Es una coalición que está atada con alambre. Atada con alambre. Ya tenían problemas y van a tener más. Y hubo una votación absolutamente reñida, donde, recordemos, que el voto en blanco sumó al no también, porque esto es un elemento. Otro tema que es para analizar es la cantidad de votos anulados. El que anuló el voto pueden ser por variadas razones, pero una, por ejemplo, es que de repente un ciudadano estaba de acuerdo con derogar algunos artículos, no los 135, otro quizás quería votar no, pero no lo convencía la LUC. En fin, en los anulados hay, y estamos hablando casi de 70.000 votantes anulados, muchísimos más que los votos en blanco. Entonces, en este marco, yo creo que hay que reconocer que desde el punto de vista jurídico la ley se mantiene, un triunfo en votos del no, pero muy reñido, y estoy convencido que si seguíamos 15 días más de campaña, los pasábamos. Porque hay otro dato, que el sí ganó casi al 85% de los indecisos que aún estaban en febrero. Es decir, gracias a las firmas, se abrió un debate democrático que desnudó que la gente no conocía la LUC. Señor presidente de la República, la ley más importante, según usted, de este gobierno, no era conocida por el pueblo. Esta es la realidad. Y es obvio que no fuera conocida. Entre gallos y medianoche y rápidamente, con una urgente consideración, discutir 400 y tantos artículos, ni Batman, ni un superhombre, ni una supermujer podría analizar eso en tan corto tiempo. Y es más, yo escuché a algunos representantes nacionales defender cosas que no correspondían porque no iban a estar dentro de la derogación de los 135 artículos. Inclusive el propio presidente de la República, en la conferencia de prensa que da al final, habla del tema de adopciones que no estaban en cuestión. Ahora bien, fue necesario para el voto no poner al presidente de la República basados en la alta popularidad o alta aceptación que tiene el presidente de la República, que todas las encuestas hablaban de un 62%, pero no se vio reflejado en la votación. Si yo tengo una aceptación del 62%, tenía que haber pasado el 50% por lo menos. Ni el no, ni el sí pasaron el 50%. Esto es algo importante en el análisis. Y sin fanatismos. Objetivamente, hay dos mitades que votaron muy reñidas. Entonces, saludar a todo el esfuerzo que hizo la gente defendiendo las distintas posiciones. Yo no dejo de respetar
al ciudadano que votó no. Seguramente tendremos que autocriticarnos, reflexionar, ver que no pudimos llegar como hubiéramos querido. Es cierto, teníamos condiciones muy difíciles, muy complejas para llegar. Pero bueno, uno no puede ser tan obtuso de decir, bueno, triunfamos. No, aquí hubo una elección muy reñida, y el país continúa, todos dicen. Sí, claro que el país continúa. Y se da lo segundo. Ese palo en la rueda desestabilizador que supuestamente éramos nosotros, hoy sigue siendo el mismo presidente de la República, los mismos representantes nacionales y los mismos ministros. Claro, hoy el ministro del Interior dijo que ahora sí, óigase bien, ahora sí se va a aplicar la LUC. Se ha usado mucho a la policía, como si alguien en este país no quisiera tener una policía profesional. Desde el oficialismo se dice, ahora sí la policía tiene el respaldo. Miren, si lo miden así, si yo fuera policía me preocuparía, porque hay un 49% supuestamente que no me respalda. Eso no es cierto. Eso es una falacia. Otra cosa es el comportamiento de la policía. Eso es otra cosa. Entonces, aquí el país sigue. Ahora, ¿cómo sigue? Bueno, sigue con que esta semana, seguramente, va a haber nuevamente aumento de los combustibles. Se está hablando de 5 pesos la nafta, 10 el gasoil. Bueno, verán. Quizás nuevamente lo reacomodan, porque violaron tantas veces el artículo que todos votaron, que una vez más no le va a hacer nada. Pero la situación económica mundial, regional y nacional es muy compleja como para sostener que no se aumente los combustibles. Y el aumento de los combustibles va a ir a un tema central para la gente, que es la carestía de la vida, de la cual a veces parecería que la gente aún no lo percibe. Yo creo que sí, que lo van percibiendo. Lo van percibiendo, lo van notando en el bolsillo, y tristemente lo vamos a sentir más. Lo vamos a sentir más. Porque cuando uno oye que el gobierno va a seguir adelante con su política, quiere decir que va a ser la política de favorecer a los mayaoros. Esto es lo que tenemos que ver. Es una posición de apoyar fuertemente a los mayaoros, y por lo tanto los perjudicados van a ser la inmensa mayoría de este país. Bueno, este pronóstico uno puede estar de acuerdo o no. Yo y todos mis compañeros de la Dirección Nacional de Fútbol creemos que sí, que hay un problema económico que le está pesando mucho a la gente. Basta con ver los precios de la canasta. Entonces, el presidente también anunció en su locución que van a seguir por más reformas. Bueno, veremos cada reforma cómo se plantea. Yo creo que una muy fuerte, compleja y difícil es la de el Banco de Previsión Social. Que necesita una reforma, necesita. Ahora yo quiero adelantar algo. Estoy absolutamente en contra de aumentar la edad para poder jubilarse. Miren, todas y todos los que trabajamos sabemos que, primero, que después de los 40 años ya te empieza a doler varias partes del cuerpo, ¿no es cierto? Yo hasta los 40 años no me dolía la cabeza, nunca tenía un dolor en la rodilla, en el tobillo. Después de los 40 empezamos a sentir dolores. Ni hablemos a los 60. Y los 60 es una edad que ahora se argumenta, bueno, que la gente ahora vive más, etc. Bueno, si vive más, mejor. Y que sea mejor para el disfrute de una vejez junto a sus nietos, que se pueda recrear. No muchos se van a poder recrear con las jubilaciones que se tienen, que ese es un tema central. Entonces, este tema va a estar en debate. Como va a estar en debate cómo se va a calcular las futuras jubilaciones. Ahora, se va a tocar solo el Banco de Previsión Social.
no se va a tocar la caja militar, que es un agujero negro para el país mes a mes, de pérdida que pagamos todas y todos. Va a estar centrado en el Banco de Previsión Social, al cual tenemos que defender. Lo veremos. Esta es una de las que anunció el presidente, ley de medios, en fin, y otras. Hablo de la vivienda. Y en eso, inmediato a la pausa, me quiero detener sobre qué es esto de que la preocupación sobre los asentamientos, que sigue siendo reiterativa, pasado ya 2 años de gobierno. 2 años de gobierno. Y todavía no se le ven las patas a la sota. Pero entonces hablaremos, inmediato a la pausa, de qué es lo que tenemos que tener planteado en la vivienda en este país que sigue caminando. A los tumbos un día, a los golpes otro, vienen, pero seguimos caminando. No vaya a olvidar casas, gente que trabaja. Continuamos, Horas que se amables oyentes de Radio Fénix, en Habitar el Pensamiento. Hicimos en la primera media hora del programa un breve análisis donde tiramos algunos elementos sobre la evaluación del referéndum. Ahora vamos al tema vivienda, porque les decía que el presidente de la República planteó que uno de los temas que lo preocupan es el tema de la vivienda, habló de los asentamientos, etc. Bueno, nosotros tuvimos la pasada semana una reunión con la ministra de Vivienda, con el director Irene Moreira, con el director de Vivienda, el arquitecto Cereta, y asesores de la ministra, entre ellos Perini. Allí fuimos a instancias de una solicitud de audiencia que pidió la CUDECOP, nos acompañó la compañera presidenta Alicia Maneiro, y también junto a los compañeros de FECOBI y quien les habla por FUPA. Bueno, allí se trató un tema, primero, que era la preocupación que tiene el movimiento cooperativo por el tema presupuestal para la vivienda. La ministra contestó algunos temas que son dignos de analizar. Lo primero es que ella no tiene ningún tipo de prejuicio con el cooperativismo de vivienda, que dentro de las posibilidades va a seguir apoyando, y en ese dentro de las posibilidades aparece el tema, obviamente, del presupuesto. Nos planteó que se cumplió el cronograma que desde el mes de agosto nosotros veníamos reivindicando. Recuerden, las cooperativas que hacía 1 año y medio tenían que haber escriturado, y esto es real. Por suerte, han firmado todas las cooperativas, ya están construyendo, la mayoría de ellas, y también planteó que se nos había adelantado un cronograma de las cooperativas para este año. Cuestión que también es cierta. Ya tenemos fechas para la escritura de nuevas cooperativas. Pero a la insistencia nuestra de que nos preocupa con cuánto se va a contar en estos 3 años para la vivienda, reconoce que puede haber dificultades presupuestales. El segundo tema es que nos dijo la ministra que el director de vivienda nos iba a explicar, y nos explicó con lujo de detalles Cereta, el tema de los 2 sorteos. Y ahí la preocupación, la primera preocupación que manifestamos y dijimos que no estamos de acuerdo. ¿Va a haber 2 sorteos? Sí. Va a haber un sorteo más o menos en julio y va a haber otro sorteo noviembre-diciembre. ¿De qué número de viviendas estamos hablando? ¿De qué número de viviendas cooperativas estamos hablando? De 1.500. 750 se sortearían en julio-agosto y 750 a fin de año. Bien, frente a nuestra pregunta, y quiero explicarle a los oyentes para que entiendan, una cooperativa de vivienda, para llegar a la escritura, tiene la posibilidad, primeramente, de ir a 3 sorteos. Va el primer sorteo, pierde, va el segundo, pierde, va el tercero, pierde. Ahí tiene lo que se llama adjudicación directa. Es decir, después de que pasaste 3 sorteos y no saliste sorteado, va a adjudicación directa. Bueno, ahora, todas las que tenemos de adjudicación directa, que son muchas,
van a estar incluidos en el número de vivienda que se van a sortear. Entonces lo que le dijimos a la ministra, entonces no van a sortear 1.500 viviendas. Ahí tuvimos una discusión, la ministra quedó de revisarlo, pero es obvio que hay que revisarlo, porque no podemos decir que vamos a sortear 1.500 viviendas, porque las de adjudicación directa deben ir por otro andarivel, porque gente que ya sufrió 3 sorteos, que ya tiene todos los papeles, que ya presentó su proyecto ejecutivo. Entonces, si la incorporan al número que van a sortear, es rebaja de viviendas para los grupos que van a ser sorteados, valga la redundancia. Esto es muy fácil para nosotros, quizás un oyente que no es cooperativista no lo comprende, pero esto es claro. Las 1.500 viviendas que se van a sortear para el movimiento cooperativo no pueden estar incluidas las de adjudicación directa, que ya pasaron 3 sorteos sin suerte. Sorteo que además cuestionamos, porque no puede ser un azar un préstamo para la vivienda. En realidad, un correcto funcionamiento sería: terminé todos los papeles que me pide el Estado, terminé todos los trámites, me presento y se otorga el préstamo. Pero obviamente que el sorteo es una suerte de filtro y embudo. Y el embudo lo dijo Fugman desde el arranque de estos sorteos, que se iba a generar en algún momento. Porque si lo dejamos librado al azar de cómo me va en un sorteo, obviamente que algunos no iban a ser sorteados en 3 instancias y iba a irse generando un cuello de botella, que son las de la adjudicación directa. Entonces, queremos que se le otorgue a los de la adjudicación directa, pero también que se aumente el número de viviendas. Y ahí caemos en un problema importante. ¿Cuál es? La falta de dinero. La falta de dinero para resolver un problema fundamental como la vivienda. Y de seguir así, no van a poder cumplir ninguna meta. Entonces yo ahí me entrevero, me pregunto, ¿qué dijo en la conferencia de prensa el presidente de la República? Que van a resolver el problema. ¿Con qué dinero? ¿De dónde va a salir? Lo tiene que lo diga. El Parlamento Nacional va a votar un aumento de presupuesto. La ministra Arbeleche va a darle más presupuesto. ¿Cuál es la idea? Ahora, Fugman ya hizo una propuesta sobre esto, que es afectar el 1% al impuesto al patrimonio. Nada para la gente que tiene grandes fortunas, nada. Y sin embargo eso le reportaría aproximadamente 160 millones de dólares por año al Ministerio de Vivienda. Bueno, que la crisis la paguen en algo los Maya Oro, por favor. Que no siga descargándose la crisis sobre la espalda de las trabajadoras, los trabajadores y los jubilados. Esto tiene que cambiar. Hoy, miren, hoy me pasaron un video de estos que se viralizan, de los viejos humoristas de Telecataplum. Estaba Almada y Frade, extraordinario, ¿no? Eran los Maya Oro, ¿no? Entonces ellos decían, humorísticamente, que a ellos dos, que eran Maya Oro, digamos, no se les podía afectar ningún impuesto y que el impuesto tenía que recaer sobre los pobres. Esto lo decía Telecataplum hace muchos años atrás, pero tiene una vigencia extraordinaria. Los invito a que busquen esa secuencia humorística de Telecataplum, realizada en extraordinaria forma por aquel gran humorista que ya no está entre nosotros, Almada. Bueno, es momento de pensar esto. Si no se afecta a los Maya Oro, obviamente que se tiene que afectar a los otros, a la inmensa mayoría. El problema de la vivienda, además, lo segundo que decimos, si esta no es la propuesta, si esto no están de acuerdo, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo es que van a resolver ya no el problema de los asentamientos, sino el problema de la vivienda en general? De esta forma no la van a poder resolver mientras la industria de la construcción, a través de la ley de vivienda promovida, sigue embolsando millones y millones y sigue siendo exonerada por todo el pueblo uruguayo, de todo tipo de impuestos. Hay que parar esto. Hay que parar esto.
No se puede continuar así si se quiere hablar de resolver el problema de la vivienda, que tiene que tener indefectiblemente una política estatal. Entonces nos preocupa esto del sorteo, del número de viviendas que se van a sortear y de que se incorporen a ellos los de adjudicación directa. No. Por adjudicación directa va por otro andarivel. Ya les corresponde el dinero a los compañeros y a las compañeras que están en esa situación. Otro tema es el sorteo. Un tema que nos preocupa es que todavía no hay contestación sobre el 2%. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo creer que al Estado le lleve más de 2 años llegar a una solución al respecto. Yo creo que acá el tema ya está estudiado. La ministra se comprometió nuevamente a darnos respuesta en breve. Bueno, muy bien. Este es un planteo de justicia. Hoy en día, hasta la banca privada está dando préstamos a interés del 4%. ¿Cómo puede ser que una cooperativa pague el 5,25%? ¿Cómo puede ser que el Estado preste dinero a más interés que la banca privada? Porque no me dirán que los nenes de la banca privada están perdiendo. Y bueno, respeten al legislador, a los y las legisladoras que aprobaron la Ley Nacional de Vivienda planteando que el interés debía ser mínimo y solo para sostener la administración del Estado, que el Estado no podía tener un interés usurario. Entonces, es momento de aprobar el 2%. El otro tema que le planteamos a Sereta directamente es que las cooperativas del terreno de la ex Rencop, en el corazón del barrio de la Unión, todavía están esperando la reunión que nos prometió hace 20 días. Iba a llamar a los institutos y a las cooperativas de dicho terreno para explicarles todo el proceso para liquidar el tema Plombemia, que ya está aprobado por el Ministerio. Este es otro tema que nos preocupa. Entonces, estos fueron la mayoría de temas tratados, y entonces ahí es la interrogante. ¿Cómo van a hacer para resolver el problema de vivienda? Y yo aquí estoy saliendo del tema cooperativa de vivienda. Estoy hablando del problema de vivienda en general, que obviamente el alquiler sin garantía no va a resolver, porque el alquiler sin garantía ya existía en el país y no resolvió. Entonces, estos temas son centrales para la vivienda, centrales. Y cuando digo centrales, hay uno que es el eje fundamental, que es el dinero que debe volcar el Estado para resolver un derecho humano fundamental como es por el que peleamos nosotros, por la vivienda. El otro tema que planteamos es que el país debe de contar con una cartera de tierras a nivel nacional. Ya la gente empecinadamente sigue conformando cooperativas de vivienda por ayuda mutua, lo cual nos alegra mucho. Y nos alegra porque quiere decir que después de 52, ya para 53 años, el movimiento cooperativo muestra su vigencia y muestra que la gente necesitada de vivienda ve en la conformación de cooperativas de vivienda una salida al problema. Yo creo que uno a veces se pregunta por qué siguen inventando. Teniendo un modelo como este, que además de construir vivienda construye hábitat, que tiene barrios integrados, que tiene viviendas dignas y adecuadas, que eso no lo puede negar nadie, que sigue inaugurando cooperativas. ¿Por qué no apostamos seriamente a un modelo de matriz uruguaya, nacida en nuestro país, desarrollada en nuestro país, con éxito y reconocida a nivel internacional? Es lo que a uno le cuesta entender. Porque si uno pensara, bueno, hay razones políticas. Bueno, puede ser que haya razones políticas, pero explícitenla, porque no están desarrollando estos programas.
Nada se sabe todavía del misterioso fideicomiso. Y les voy a adelantar algo. Los promotores privados están súper cómodos con la ley de vivienda promovida, como ya dije, y no les va a interesar invertir nuevamente en un fideicomiso que les va a complicar la vida, porque va a ser para clase media baja, supuestamente, cuando tienen asegurado la construcción de viviendas de $130.000 para sectores que lo pueden pagar. Entonces, ¿qué interés puede tener un promotor privado en esto? Y lo otro, resolver el problema de los asentamientos no es solamente la vivienda. El país vive una segregación espacial cada vez mayor. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez tenemos menos barrios dignos y adecuados y cada vez más barrios indignos. ¿Por qué? Porque la vivienda se deteriora, porque está el asentamiento, porque hay dificultades de servicios, porque no es saludable para la gente vivir en malas condiciones. Esto se está desarrollando. Querer volver a aquel país donde en un barrio jugaba el hijo del médico al fútbol en la calle con el hijo del obrero textil, ya es un imposible, lamentablemente. Entonces, los barrios que se deterioran son los barrios obreros. En esos hay que poner el ojo porque allí está la mayoría de la población y allí está la población que integra el déficit habitacional. No son las personas que pueden con dinero efectivo comprar una vivienda. No, son justamente los que no tienen dinero debido al tratamiento que se le da a la vivienda en este sistema, que es una mercancía más. Bueno, a esa gente hay que apostar. Y el problema del suelo es un tema fundamental. Si cada vez se le agrega más valor a la tierra a nivel urbano, cada vez los pobres van a tener que ir más a la periferia. Y esto es costo, primero para esa gente, para la gente que vive en la periferia. Y el segundo, para el conjunto de la sociedad, porque llevar servicios es mucho más difícil que tenerlos en lugares donde ya están instalados y ahí el componente habitacional que se afinque. Se está hablando que se quiere revitalizar el centro. Miren, yo estoy de acuerdo con revitalizar el centro, pero van contra la historia moderna. Los malls, los shopping, son y están estudiados para este momento que vive el mundo. Momento de violencia ciudadana, momento donde se apunta más a la privacidad que al colectivo. Entonces, el querer reflotar galerías o grandes tiendas en el centro de la ciudad es idealista, no es real, porque hoy concentran a la población debido a la propaganda, al trabajo de seguridad, a que se ha convertido en un paseo, porque si uno entra a un shopping hay más gente paseando que comprando a veces, donde tenés comidas rápidas, donde tenés todos los servicios. Eso ha hecho el capitalismo con los shopping y con los malls, que además averigüen, están exonerados también para la construcción de todo tipo de impuestos habidos y por haber, muchos de ellos. Bueno, entonces el centro tiene todos los servicios. Para revitalizar el centro no hay nada mejor que el componente habitacional. Miren lo que hemos logrado hacer en la Ciudad Vieja. La belleza de reciclajes que se han desarrollado a través del cooperativismo de vivienda o en otros barrios que no son de la periferia. Hoy el cooperativismo de vivienda ya está construyendo en altura, como antes no construíamos. Entonces, si queremos revitalizar el centro, hay que revitalizarlo con el componente habitacional. Porque ya lo comercial masivamente se está yendo a los shopping. ¿Y dónde están los shopping? No están en el centro precisamente. No están en el centro precisamente. Porque es una orientación urbanística del gran capital para las ciudades. Y eso es lo que van a hacer. Es igual que los barrios privados, impensable hace 50 años en el país. Pero ya están, existen y los van a seguir desarrollando. Bueno, uno desearía que no fuera así, pero esta es la realidad. Y cualquier político que se precie del mismo
tiene que estudiar hacia dónde van estas coordenadas y cómo las combatimos. Y vayan, caminen por el centro. Vean la cantidad de viviendas desocupadas que hay, deterioradas que hay en El Cordón, en Palermo, en Ciudad Vieja. Bueno, eso es lo que hay que revitalizar. La Intendencia de Montevideo ha planteado la revitalización de la Ciudad Vieja, que va a llevar tiempo, obviamente va a llevar tiempo. Ahora, desde el Ministerio de Vivienda, tiene que pensarse eso, pensar la ciudad, pensar la vivienda al margen de la ciudad, es no pensar en nada, es seguir queriendo levantar 4 paredes y un techo. Y ya hay estudios hechos, llamen a la academia, a ver qué dice la academia de este país. La llamaron cuando el COVID, porque ¿de dónde salieron los médicos que fueron fundamentales frente a la pandemia? Salieron de la Universidad de la República, dejémonos de inventos. Bueno, también existe la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales, que son académicos que el país prepara, invierte en ellos y pueden decir esto que estoy diciendo yo no lo invento, ni soy ningún fenómeno del urbanismo. Pero estas son las tendencias en el mundo. ¿Qué va a pretender Uruguay? Ser distinto. Bueno, si nos queremos oponer a esa ciudad, tenemos que tener una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Alguien de los que me está oyendo cree que vamos a volver a la Galería de London? Mi vieja me hablaba, y mi viejo de La Madrileña, de Aliberti. Lo llegué a conocer, aquellas grandes tiendas, el London París. Pasaron después a las galerías, y hoy las galerías pasaron a los shopping. Esta es la realidad, no se necesita ser urbanista, se necesita tener sentido común para darse cuenta. Porque la gente camina en su ciudad, la ve, pero no la disfruta igual. No la disfruta igual. Entonces, estos son los temas que el país necesita discutir cuando hablamos de la vivienda. Ligarlo al problema de una ciudad cada vez más segregada. ¿O acaso alguien piensa que un niño se educa igual viviendo en Arocena y Schroeder que viviendo en un asentamiento en Cerro Norte? Y a mí, y a todas y todos, eso nos debe preocupar. La vivienda insalubre genera múltiples problemas educativos, de salud, de desarrollo de la inteligencia, de una madurez sana. Entonces, veamos la vivienda desde esa perspectiva. Y entonces, hay múltiples asesores, tenemos comisión de vivienda en el Parlamento. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? ¿Discuten los que le manda el Poder Ejecutivo? ¿Están a favor o en contra? No. Representantes nacionales hagan propuestas. Llamen a los que hace años están trabajando en la materia. No discutan. Es como ahora el tema cuando se discute el problema de la ocupación, se habla de jornales solidarios. Por favor, 15.000 pesos y ahora creo que son 7.000 y pico de pesos. Da hasta pena pensar que a un uruguayo le tenemos que pagar eso por un supuesto jornal solidario. Y en vivienda está pasando lo mismo. Entonces, pensar seriamente. Y si no están de acuerdo con esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué va a hacer el fideicomiso? ¿Dónde va a construir? ¿En qué barrios? Tomen la calle Rondó. Van a ver viejas barracas arruinadas allí, con todos los servicios. Y están juntando aire juntan. Bueno, yo quiero que junten gente, que haya vivienda adecuada en esas zonas. Pero el centro se sigue deteriorando y va a seguir deteriorándose. Y después le corresponderá a Cordón y después a La Aguada y así sucesivamente. Ahora uno cuando ve venir el temporal, bueno, antes de salir de la casa, toma el paraguas, el piló, se trata de cubrir, de ponerse zapato adecuado. Bueno, hagan lo mismo, la tormenta ya vino, las ciudades no son las que eran y van a seguir evolucionando en una porción muy pequeña para bien y en una porción muy grande para mal.
mal. Basta con ver la distribución de los contenedores en los barrios. Con eso ya alcanza. Entonces, pensar, y este programa, por algo llamamos habitar el pensamiento. Tenemos que tener contenido, los uruguayos tenemos que discutir. Este domingo sí tuvo algo de bueno, que fuimos legisladores por un día. Y que 2 meses la gente, guste o no, estuvo discutiendo el tema LUC. Bueno, pero tenemos que discutir todos los temas, los grandes temas del país. No alcanza a decir en una conferencia de prensa, vamos por la vivienda. Hace 2 años lo está diciendo. Hace 2 años. Y no se le ven las patas a la sota. Y quedan 3. Quedan 3 para este gobierno. Y tengamos en cuenta que de seguir así, el déficit habitacional, nosotros podemos pronosticar que va a aumentar. Va a aumentar. De 70.000 nos vamos a ir a 80.000 en este periodo si no se toman medidas urgentes. Ahora bien, para eso hay que tener voluntad política de afectar al dinero donde está el dinero. Al dinero donde está el dinero. Si el Estado exonera a la industria privada en millones y millones de dólares y el viernes los uruguayos vamos a sufrir el problema del combustible, bueno, hay que ponerse de qué lado está uno y a quién vamos a afectar. El Estado uruguayo, con el problema de la vivienda que tiene, no puede continuar exonerando al capital de la industria de la construcción en millones de dólares por año por no cobrarle los impuestos. Señor empresario, si quiere tener su empresa, pague impuestos. Pague impuestos. De lo contrario, no puede tener la empresa. Para ser empresario uno tiene que tener un capital. Bueno, generen el capital, pero no me lo pidan a mí. No me lo pidan a mí. ¿Cierto? Ni a cualquier trabajador o jubilado o trabajadora. Es momento de repensar. Y este mundo, si seguimos así, las desigualdades van a ser cada vez mayores. Miren, yo me río cuando hablan de la grieta. ¿De qué grieta están hablando? De una grieta política. Acá hay una grieta social. Social. La inmensa mayoría tiene una forma de vida y en esa inmensa mayoría hay grados. Hay extrema pobreza, trabajadores que viven de la economía informal, trabajadores que viven de la economía formal, clase media, y para de contar. Y después tenés una minoría que vive muy bien, que vive demasiado bien. Porque no es lógico tener una residencia de 12, 13 habitaciones, cuando otros no tienen vivienda. El próximo martes nos veremos. Está invitada la presidenta de CUDECOP para charlar más allá de la vivienda, del cooperativismo en general. ¿Qué es la Confederación Cooperativa? ¿Cuántas ramas ha desarrollado el cooperativismo en producción, en agro, en crédito, en vivienda, en servicios? ¿Cuántos cooperativistas sabemos en Uruguay de las distintas ramas? ¿Qué tiene planteada la CUDECOP para la defensa del movimiento cooperativo nacional? Y para terminar, nos sigue preocupando la guerra en Ucrania. Una guerra capitalista, no se engañen. Acá está el problema del gas en el medio, está el problema de los recursos naturales que con voracidad se compiten entre Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China. ¿Y quién va a sufrir esto? ¿Quiénes están sufriendo esto? Primero, las masas ucranianas, también las rusas, porque a ninguna madre le debe gustar que su hijo esté en la guerra, y el conjunto del mundo. El conjunto del mundo. La carestía de la vida en el mundo es producto de esto. Y el capitalismo, cuando no logra reciclar sus crisis, no le duda la mano en impulsar una guerra mundial. Esto se puede extender. Hoy juega Uruguay, hoy queremos que gane Uruguay.
lo vamos a ver tranquilos el partido porque ya estamos clasificados. Pero yo les pido que en ese momento piensen que en Ucrania estamos en los albores de una posible guerra mundial. Muchos analistas ya lo están planteando. No mires para el costado, disfruta el partido de fútbol. Pero la heroica celeste y a los que somos futboleros no nos va a resolver ni el problema del salario, ni el problema del trabajo, ni el de la educación. Eso lo va a resolver el pueblo discutiendo, llenándose de contenidos, estando de acuerdo y a veces en desacuerdo. Eso es normal en la vida. Pero ocupémonos de abrazarnos más y discutirnos más. Mucho más. Hasta el próximo martes. Habitar el pensamiento. Los esperamos. Donde nuestros hijos se van a criar.